hacerse uno con el hombre. Ese es el evangelio. Así que uno de nuestros grandes problemas de la iglesia es que no está enfocada en el propósito de Dios. Cada uno mira a Dios o mira alguna visión de Dios, alguna manera el evangelio, que está pensando en su propósito. Pero Dios está pensando en el de Él. Y muchas veces el de Él choca con el de nosotros. Y por eso no entendemos el camino al que Dios nos somete. Recuerde eso. Para cumplir su propósito, Dios se sumó al hombre. Ahí están Gemma y James y la family. Mary, tú estás ahí también. No viniste ni a darme un beso, ¿verdad? Pero después. Ok, qué bueno tenerles aquí. Para cumplir su propósito, Dios se suma al hombre. Hermano, un cristiano, y ya la palabra cada vez me parece más fea, la palabra cristiano. Cada vez me parece que solo esto se volvió religión. Cada vez me parece que el cristianismo es algo de desechar ya. Porque hablamos de cristianismo y hablamos de una religión, como los que hablan de testigos de Jehová, como los que hablan de católicos, como los que hablan de todo. Se volvió lo mismo. Siempre estamos pensando en el propósito del hombre. Pero lo importante es que para que Dios cumplir su propósito, Él viene y se suma en el hombre. Él viene y se agrega en la vida del hombre. Entonces, por eso hay una frase preciosa, y sobre todo en el Nuevo Testamento, que habla de Cristo en nosotros. Ese es el evangelio. Cristo en nosotros. Muy bien. Entonces, por esa acción de Dios sumarse a nosotros, Él lleva adelante un plan, una senda. Él nos somete a un proceso. Hermano, por favor, usted debe orar por esto, debemos orar por esto. La mayoría de la iglesia no entiende el proceso a que Dios nos somete. Mi hermano Vicente me envió un texto el viernes, hermano Vicente, hablando del propósito de las pruebas, ¿se acuerdan? Tomado de la primera carta del apóstol Pedro. La mayoría de los creyentes, cuando está bajo prueba, ¿qué cree que está pasando? Que está siendo castigado, que necesita orar para que se las quite. Pero cuando usted va a la Escritura se da cuenta que las pruebas son parte del proceso de Dios. Las necesitamos. Es más, un cristianismo visto a la luz de la Escritura, deberíamos estar orando por pruebas. Y eso no es masoquismo. Deberíamos necesitarla, porque las pruebas tienen una meta. ¿Sabe cuál es la meta? Acabar con nosotros. Acabar con la vieja creación. Nosotros todavía le seguimos cantando a Adán. ¡Oh, hazme fuerte! El Señor no nos va a hacer fuerte. Mire qué problema tenemos. Fortaléceme, Señor. A ti no te puede fortalecer. El Señor nos debe ayudar a ver esto. Mire si el Señor tiene un criterio para nosotros ya determinado, que cuando puso a Cristo en la cruz, nos puso a nosotros. ¿Y qué pasó en la cruz? Y Él murió. Y todos nosotros morimos con Él. Pero también cuando Cristo fue resucitado, en su resurrección nos puso a nosotros. Entonces todo el trato de Dios con la vida resucitada, y debemos orar que el Señor abra nuestros ojos hacia eso. Ese proceso o senda que somos sometidos es lo que va a producir la iglesia. Nosotros podemos seguir hablando la iglesia, y voy para la iglesia, y vengo de la iglesia. La iglesia es el resultado de algo. Hay muchas cosas en usted que no son la iglesia, ¿ya lo sabían? Cada rato Dios permite que se manifieste. Y usted dice, esto no es Cristo, esto no puede ser Cristo. Entonces, el proceso a que Dios nos somete va a revelar la iglesia.
mientras vamos caminando en el proceso. Y también nos va enseñando la manera de experimentar la iglesia. La iglesia es algo que necesitamos experimentar internamente para que se revele externamente. No es algo de lo que cantamos, no es algo de lo que hablamos. No es un lugar al que vamos. Es algo que necesitamos experimentar. ¿Y cómo lo experimentamos? En el proceso. La iglesia es la plenitud, la impartición del misterio de Dios, que es Cristo, que es la vida divina misma. Dios se va impartiendo a nosotros. Eso es lo que ese cuadro dice. Mírenlo ahí. Dios se sumó al hombre. Por eso usted puede cantar que Cristo vive en usted. ¿Sí o no? Pero eso es importante, hermano, que no lo abandonemos nunca. Por eso el apóstol dice así a los creyentes: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, por favor, les pido esto: corran con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Se acuerdan de aquello? Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Dónde está eso? ¿Dónde? ¿Dónde sucede eso? ¿Qué quiere decir ponga los ojos en Jesús? Porque Jesús es, ¿qué cosa? Nosotros hablamos de la fe que tenemos nosotros. Usted no tiene ninguna. ¿Quién es el autor de la fe? ¿Quién es el que la lleva hasta su consumación? Entonces la atención de nosotros, ¿dónde debe estar puesta? En el que vino a morar en nosotros. Esto es sumamente importante. Si no, vamos a seguir viviendo un cristianismo muy raro. La plenitud, la iglesia es la plenitud de Dios, es la expresión de Dios. Todo lo que se exprese de usted, que es de Cristo, es iglesia. Lo que se exprese de usted, que es de su carne, no le llame iglesia, por favor. ¿Qué es? Es de la carne. Eso necesita ser quitado. La iglesia solo es lo de Dios que se exprese en nosotros. La plenitud de Dios, ese desbordamiento, manifestación de Dios, es lo que se conoce como la iglesia. Por eso cuando el Espíritu Santo nos toma a nosotros, nos pone bajo una obra de disciplina. Usted lo sabía que usted está bajo disciplina. Eso es lo que llamamos discipulado. La palabra discipulado significa alguien que ha sido puesto bajo disciplina. Cuando el Señor Jesús llamó a sus 12, ¿para qué los llamó? Claro, para disciplinarlos, discipularlos. Alguien busca Marcos 3:14, a ver si me acuerdo. Marcos 3:14, a ver. Marcos 3:14, rápido. Marcos 3:14. ¿Ya lo tiene? Uf, qué tarde. Sí. Lo primero que quería que era, con esos 12, que primero se les llamó ¿qué? Discípulos. Y después, apóstoles, enviados. Pero primero los llamó para que estuvieran con Él. La primera gran obra que el Espíritu Santo hace es presentarle a Cristo al corazón humano. Esto es de la semana pasada. Cristo tiene que resplandecer en nuestros corazones, lo que dice 2 de Corintios. Cristo tiene que resplandecer, resplandece la primera vez para ver nuestro estado de perdición, pero tiene que seguir resplandeciendo constantemente. ¿Para qué? Para iluminar nuestros corazones. ¿Para qué? Para que entonces la luz de Él pueda ser revelada de nosotros hacia afuera. Cristo viene y resplandece la primera vez. Nosotros vemos la realidad nuestra, vemos la realidad de un Salvador, pero Cristo tiene que seguir resplandeciendo constantemente en nosotros. Hablamos de la luz, hablamos de ir a un lugar. Ve y resplandece. Tú no eres el que vas a resplandecer. Nunca eres tú. Tú no vas a resplandecer nada. ¿Sabes lo que tú vas a hacer en otro lugar? Echar a perder el nombre de Cristo siempre. ¿Sabe quién es el que resplandece? Él se trata del nuevo hombre interior. Cuando nosotros vamos a resplandecer, resplandecemos una vez,
15 minutos, 30 minutos después echamos todo abajo. No, hermano. Ok, seguimos. Lo primero que Dios hace es eso, enseñarnos que Cristo es el centro de todos los tratos de Dios. Todos los tratos de Dios tienen que ver con Cristo. Dios incluye a todo en Cristo. Cuando el apóstol Pablo oraba en Efesios 1, 16, 17, dice que oraba para que viniera sobre nosotros espíritu de ¿qué? De sabiduría y revelación. ¿Para qué? Entonces dice después, para que sean iluminados vuestros ojos y puedan conocer a Cristo. Y puedan ver todo lo que se esconde en Cristo. Todas las riquezas de la sabiduría humana, ¿dónde están escondidas? En Cristo. Por eso es que necesitamos nosotros ver más y conocer a Cristo. Conocer en la Biblia nunca es conocimiento intelectual, es experiencia subjetiva interna. De tal manera que cualquier cosa que se manifieste, usted puede decir esto es Cristo. Esto no es Cristo. ¿Sabe cuándo? Cuando usted lo conoce. Ok. Todos los tratos de Dios con nosotros tienen un objetivo. ¿Sabe cuál es? Cristo. Producir a Cristo. Entonces cuando vemos, la primera vez que vemos, nacemos de arriba. Y después tenemos que seguir viendo. La carrera esta tiene que seguir todo el tiempo viendo a Cristo y viendo más de Cristo y viendo más de Cristo. La solución que Dios tiene para el problema del hombre, ¿sabe cuál es? Enseñarle una nueva faceta de Cristo. A ver, la iglesia de Corinto tenía problemas. ¿Ustedes se acuerdan de la iglesia de Corinto, los problemas que tenía? ¿Se acuerdan algunos? Habían grupos, habían divisiones, había un hermano que se acostaba con la mujer del papá. ¿Se acuerdan de aquello? Y los demás estaban ok con eso. Ellos se peleaban y que iban a juicio para que un juez de la corte afuera arreglara los problemas entre ellos. El apóstol Pablo habla de cosas profundas que estaban pasando allí. La iglesia que más dones espirituales tenía, la iglesia que más en lengua hablaba. ¿Ok? El apóstol Pablo va a arreglar aquello. ¿Y qué les dice? Era apunta a Cristo. La solución que nosotros hemos buscado hoy es llevar a la gente al psicólogo. Este hermano necesita ir al psicólogo, esta esposa necesita ir al psicólogo, el esposo necesita ir al psicólogo. Hemos llenado la iglesia de psicólogos, consejeros, sacamos a Cristo por fuera. Por eso hemos crecido en el número de divorcios. Igual, yo leí una estadística un día de esto que estamos ganando ya a la gente del mundo. La gente del mundo se divorcia como 51 y algo %. Dentro de la iglesia anda como 53 o 54. ¿Por qué? Estamos dependiendo de las mismas herramientas del mundo. Pero el apóstol Pablo, la solución que llevó fue una nueva visión de Cristo. Les dijo, ¿no saben ustedes que son el templo del Espíritu Santo? ¿Hacia dónde los orientó? Cristo vive en ustedes. ¿Qué les pasa? ¿Por qué andan buscando ayuda afuera? ¿Por qué andan peleando? ¿Por qué hay grupos? Siempre la solución de Dios es llevarnos ¿a dónde? A Cristo. Es darnos una nueva visión de Cristo aplicado a la situación donde nosotros podamos estar atravesando. Esa es la solución de Dios. Ahora, cuando vemos a Cristo y nacimos de arriba, después tenemos que ir siempre viendo a Cristo. Eso es Hebreos 12. Mantengan la mirada, corran con paciencia, pero mantengan la mirada siempre puesta en... Hermano, no ponga la mirada en usted. Muchos de nosotros, mire, somos muy buenos para dar opiniones. Viene un hermano hacia nosotros con un problema y antes de escucharlo, estamos llenos de opinión y empezamos a hablar. Pero tu opinión no sirve para nada. Si ni siquiera has oído. Si usted quiere ayudar a un hermano, guíelo a Cristo. Guíelo a la parte interior de su ser, al Espíritu. Porque hay un cielo abierto sobre nosotros. Que el Señor prometió, yo les voy a enseñar desde adentro todo lo que ustedes necesitan. No guía a nadie al pastor, no guía a nadie a ningún lado. Guíelo a Cristo. Porque ha operado un nuevo nacimiento milagroso en nosotros. El hombre, Dios ha venido a vivir a nosotros en el hombre interior y prometió ayudarnos, prometió guiarnos. Pero nosotros estamos acostumbrados ¿a qué?
el oráculo de Dios lo tiene el pastor. Es mentira. Es mentira. El oráculo de Dios, ¿sabe dónde está? En el lugar santísimo, sobre el trono de la misericordia. Él prometió hablar desde allí, siempre. Él no habla en los atrios. Mi hermano Andrés, el Señor le enseñó algo esta semana, ahorita no quiso compartirlo. Pero el Señor le dijo, tienen que renovar la mente. Nosotros seguimos funcionando en el alma, en el lugar santo. Usted nunca recibirá nada de Dios en el alma. Amado hermano, nunca recibirá de Dios en el alma. Nunca. Porque lo que usted recibe en su alma se mancha de usted. ¿Sabe dónde recibimos de Dios? Siempre. En el Espíritu. Porque esa es la habitación del Espíritu que ha venido a nosotros. Recibimos en el Espíritu. Nosotros queremos recibir en el alma. No recibimos en el alma, recibimos en el Espíritu siempre. La comunión con Dios es espiritual. Pero nosotros, ¿sabe lo que hacemos? En vez de ejercitar el Espíritu, ejercitamos la mente. Y decimos al Señor, háblame. Empezamos los pensamientos, nosotros empiezan a funcionar. ¿Y sabe a dónde te llevan siempre? Horrible. A ti, a pelearte con el otro, a entender las situaciones de tal manera que tú seas favorecido. Por eso tenemos que entender los tratos de Dios, amado hermano. Para eso es el taller del maestro. Ese taller del maestro que cantamos. Necesitamos ver el panorama de lo que Dios desea. Siempre que el Señor nos lleva al taller de Él y siempre nos va a llevar, recuerdo, antes de ser enviados, tenemos que ser puestos bajo disciplina, tenemos que ser discípulos. Un discípulo no es aquel que se aprende 3 libros de memoria, que aprende 50 pasajes de memoria. Es alguien que es puesto bajo la disciplina de Dios. Y la disciplina de Dios lleva al final, y ahorita lo vamos a ver, en el taller de maestros que aprendemos. Aprendemos 2 o 3 cosas valiosas, las vamos a ver, déjenme no adelantarme. Necesitamos primero ver el panorama. ¿Qué es lo que Dios desea con usted? Que usted esté bien aquí en la tierra. Mejorarlo. Que usted tenga la happy family. Mamá, la esposa muy buena, 2 niñitos y un perrito. Y un buen trabajo. Eso funciona en Hollywood, hermano. En las películas que vemos. Vivir una vida sin problemas. Cuénteme, ¿cuál de los apóstoles la vivió sin problema? ¿Cuál? El único que quedó vivo hasta el final, ¿sabe quién fue? De los 12 originales, Juan. ¿Y dónde estaba? Desterrado. Desterrado. Por favor. Y lo dejó vivo hasta el final porque necesitaba una buena revelación de Cristo diferente. Cuando usted lee el Evangelio, enfréntese a esto. Una revelación de Cristo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas, perdón, Juan no. Un día de esto yo llamé que el Evangelio de Juan era un evangelio apócrifo. Yo creo que dije en la grabación, Cristian, tienes que revisar eso. Porque si dije eso es un disparate. No es apócrifo, son los que no son evangelios. Es un evangelio considerado como sinóptico y no de los sinópticos, porque ellos ven que el evangelio de Juan muchas veces no tiene nada que ver con Mateo, Marcos y Lucas en su esencia. ¿Y por qué? Porque el evangelio de Juan fue escrito mucho tiempo después. Todo lo que Juan escribió lo escribió mucho tiempo después. Lo último que hay escrito en la Biblia es el evangelio de Juan, sus 3 cartas y Apocalipsis. ¿Por qué? Porque tratan temas que no lo vieron Mateo, Marcos y Lucas. Trata temas que no los vio el apóstol Pablo en todas sus cartas. ¿Sabe a dónde va orientado Juan? A la vida. Prontito todo lo que Pablo enseñó había caído. La iglesia en los años 60 y restos 70 ya se había vuelto un desbarate. El Señor tiene que levantar a Juan con una nueva visión de Cristo. Por eso todo el evangelio de Juan, sus cartas son muy profundas. Explican muy bien a Cristo como vida dentro de
creyente. Y la meta de Dios a Cristo como vida. Yo no estoy diciendo que Juan, el Evangelio de Juan o las cartas de Juan son más elevadas. En un sentido sí es verdad que son más elevadas. No estoy diciendo que es más importante que el resto de la Escritura, no. Pero es mucho más elevado. Fue una respuesta de Dios. Véalo en ese orden. El Evangelio, Mateo, Marcos y Lucas, ¿de qué trata? Es bajo. A ver. Sí, la vida terrenal de Cristo. ¿Y qué más? Sanar gente, echar fuera demonios. Y ya usted no ve mucho más allí. No ve mucho más que la historia de Cristo, sanar gente y echar fuera demonios. Y un poquito diciendo, el reino ha llegado. Viene un reino nuevo. Jesucristo diciendo, yo soy el reino. Nadie entendía nada. El apóstol Pablo sube el nivel. Y empieza a hablar de Cristo dentro del hombre. Empieza a hablar de que ya esto no era un asunto privado, esto es un asunto corporativo. El apóstol Pablo ve la iglesia, ve la expresión de Dios en la iglesia. Ve cómo Dios pone al hombre en Cristo, Romanos 6. En Romanos nos lleva en una cadena ascendente tremenda hasta la iglesia, Romanos 12. Pero la iglesia eso no caló mucho, rápido se perdió. Y el Señor levanta a Juan con su mensaje. Cuando lee el Evangelio, el Nuevo Testamento, léalo así, véalo así. Necesitamos ver hasta dónde el Señor nos quiere llevar. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué es lo que Dios anhela? ¿Sabe lo que pasa? La mayoría de nosotros nos quedamos estancados. O un hermano me dijo el viernes, pastor, terminamos la reunión de grupo, me voy peor que como que entré. Cada vez me veo más lejos de Cristo. Yo no creo que le dije mucho, pero hermano, alégrese. 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 Alégrese si cada vez la figura de Cristo es más abierta delante de nosotros. Cuando nosotros creamos que lo hemos alcanzado todo, ¿sabe lo que pasa? Nos volvemos maestros y dejamos de correr. Tenemos que ver eso primero. Por eso lo primero que el Espíritu Santo hace, el gran maestro, el intérprete, si estamos bajo su mano es esto. Él nos presenta el Evangelio. Mire, tenemos que ver el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Alguien quiere contestar? ¿Qué es el Evangelio? Nosotros somos evangélicos, ¿sí o no? Explíqueme qué es el Evangelio. El Evangelio es Cristo, aleluya. Eso no se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en el cielo. Aleluya. El Evangelio. ¿Qué son las buenas nuevas de salvación? Eso es una buena traducción. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Amén. Es toda la obra de Dios en Cristo. Toda la obra que Dios realizó en Cristo. Esta mañana muy temprano estaba orando sobre eso. Y yo sabía que el Señor quería enseñarme algo. ¿Y sabe lo que era? El Evangelio no comenzó con la encarnación de Cristo. En mi mente, yo lo comenzaba con la encarnación de Cristo. Dios vino y se hizo hombre. ¿Qué más hay en el Evangelio? Después de eso. ¿Se durmieron? El vivir humano de Dios entre los hombres, el vivir humano de Jesucristo. ¿Qué más después? Sí, la predicación de la palabra, ese es el vivir humano. Después, la muerte, primero se muere. ¡Pum! La cruz. Después, va para la tumba. Después de la tumba, resucita. Después, asciende. Amén. Después, regresa en la forma del Espíritu Santo. Ese es el Evangelio. Toda la obra de Dios en Cristo. ¿Sabe lo que el Señor me estaba enseñando esta mañana? No. El Evangelio comenzó en la creación. Comenzó en la creación. Por eso yo no entendía cuando decía en hebreo que el Cordero había sido inmolado antes de la fundación del mundo. Yo nunca encontraba dónde cabía eso. Nunca, Señor, ¿cómo inmolado antes? Fue inmolado allá hace 2000 años. No, antes de la fundación del mundo. Porque el Evangelio comienza en la creación. Dios decide hacerse hombre. Amén. Y crear un hombre. Y lo creó de una manera tal que él pudiera fundirse en el hombre.
Por eso el hombre es creado a la misma especie de Dios. Todo animal en el Antiguo Testamento fue creado según su especie. Lea Génesis 2. Y creó esto según su especie, creó esto según su especie, creó esto. Por eso es que un perro no puede embarazar una vaca. ¿Por qué no? Porque no son de la misma especie. Pero por eso el Señor puede venir y mezclarse en nosotros. ¿Por qué? Porque creó un hombre a su imagen y semejanza. Ahora el hombre nunca tuvo la vida de Dios adentro y entendemos ahora la redención. Pero el evangelio comenzó allá, el evangelio comienza en la creación. Porque Dios decide, ahora voy a darme o vamos a darnos a conocer. Por eso es que la iglesia tiene que ser la expresión de Dios, de aquel Dios que nadie conocía. Por eso el Señor está transformándonos y poniéndonos bajo disciplina para lograr lo que Él quería desde el inicio. Podemos entender, el Espíritu Santo tenemos que ser llevado allí. El Evangelio es la obra de Dios en Cristo para llevar adelante su economía. Si entendemos el Evangelio, entendemos el plan de Dios. Y podemos entender lo que pasa en nuestras vidas. Mi hermano, ¿por qué los cristianos vivimos derrotados, llenos de preocupaciones, llenos de, ¿cómo se llama? De depresivos. ¿Por qué? Si el Señor te tomó, Dios te tomó y ahora está haciendo algo contigo para lograr el propósito de Él, cada paso que el Señor dé contigo es para lograr el propósito de Él, es para bien. Amén. Debiéramos andar brincando en el dedo gordo y celebrando. Y cada prueba celebren. Eso es lo que el apóstol Santiago dijo a la iglesia, ¿o no? Tengan por sumo gozo cuando se hallen en pruebas. ¿Y qué hacemos nosotros? Es horrible. ¿Por qué? Porque la mente no está renovada. ¿Por qué? Seguimos funcionando en la carne. Entonces tenemos que entender la disciplina del Espíritu Santo, amado. Vemos que el Señor habla a través de toda la Escritura. La manera en que Dios logró esto, dijo, voy a ir y me voy a mezclar con el hombre. Hermano, cada semana usted tiene que entender cómo ha sido mezclado Dios con usted esta semana. Déjeme decirle algo. Si Dios no fue mezclado con usted esta semana, es una semana muerta para usted. A ver, si usted tiene 60 años, 30 años de conocer a Cristo, ¿sabe lo único que cuenta adelante? Dios mide los tiempos diferentes a nosotros. ¿Sabía eso? Ok. Usted se presenta aquí cada semana o en su grupo. Dios no fue mezclado con usted esa semana. Usted perdió la semana. Delante de Dios no cuenta. A ver, procesos. No estamos muy tranquilos. Cuando Dios no se mezcla con usted, el propósito de Dios no se cumplió. El proceso es mezcla, crecimiento y renovación. Mezcla, crecimiento y renovación. Tiene que estar mezclándose con nosotros. Tiene que estar creciendo en nosotros para que los elementos viejos sean cambiados por los nuevos. ¿Eso no pasó en usted? Ok, semanas perdidas, meses perdidos, siga adelante. 40 años en la iglesia por gusto, en lo que dice la iglesia. La expresión de Dios no es visible. La manifestación del Dios vivo no es visible. Algo pasa. Hermano, pero yo cuando me muera me voy a ir para el cielo. Yo no pongo en duda que te vas a ir si tienes a Cristo en tu corazón. Pero ¿para dónde vas a ir? ¿Participarás del reino con el Señor? Te aseguro que no. No participas del reino. Nosotros estamos en un proceso de entrenamiento. ¿Sabe quiénes son los que van a reinar con el Señor? Los que pasaron por aquí y se prepararon para el reinado. ¿Va el Señor a permitirle a un desobediente aquí que reine con él allá y juzgue las naciones? La respuesta es obvia, ¿verdad? No. Ay, pastor, pero yo aunque sea por el rabo me voy para el cielo. Que se me dijo un día alguien, un día de esto. Qué horrible, hermano. Eso es horrible, eso es muy bajo. El Señor te preparó para el reino. El Señor nos está llevando ¿a dónde? Él dijo, vengan a mí.
Suban al monte. Vamos, los quiero adentro. Los quiero conmigo reinando para siempre. Los quiero conmigo juzgando las naciones. Ese es el deseo de Dios. Mezcla crecimiento para poder ser renovado. Esto no tiene nada que ver con la mente. Esto no tiene nada que ver con conocimiento. Oh, pastor, es que me aprendí la doctrina de la yo no me acuerdo ni nada de eso. A mí me enseñaron en el seminario, pero no me acuerdo. Cetorología o qué sé yo, la doctrina de los últimos tiempos. Yo sé la doctrina del nuevo nacimiento, pero ¿estás experimentando el nuevo nacimiento? ¿Oyes al bebé que está dentro de ti? ¿Está creciendo el bebé? ¿Sabes cuando llora? ¿Lo conoces? Renovación. Esto es interno. Esto es interno. Cristo es presentado y atestiguado por Dios como el objeto de su placer. Hermano, Dios no está contento cuando te vea a ti. A ver, oh pastor, qué contento está Dios conmigo. Mira, ya yo no digo mentira. Eso a Dios no le importa. Oh pastor, Dios está contento conmigo porque ya yo no bebo. Eso a Dios no le importa. Reciba esto, hermano. ¿Sabe por qué no le importa a Dios? Porque él a ti te mató. Cuando puso a Cristo en la cruz y lo declaró muerto, ¿a quién declaró muerto? A ti también. Entonces, ¿ahora qué tú le vas a decir a Dios? Ya yo no bebo. Y Dios, este resucitó ahora, chico, resucitó ahora que no es, dice que no es borracho. El único objeto de placer de Dios es su Hijo. Es su Hijo. Si usted no puede hablar del Hijo brillando en usted, usted está perdiendo su tiempo. Es el Hijo. No es el comportamiento externo tuyo, bueno, acá o allá. Porque en realidad tienes un comportamiento bueno en una, dos, tres cositas, pero en otras donde nadie ve, es un desastre adentro. Dios tiene que mostrarnos que el Hijo es el único objeto de su placer. El único objeto de su placer. El único objeto de su placer.